Del papel al celular. Encuentra ahora todas las ediciones de la revista Seguridad Minera en la nueva aplicación disponible para Android y iOS. Disfrute de funciones especiales como el buscador inteligente para encontrar información de interés entre todas las ediciones. Guarde los artículos técnicos y noticias destacadas en su biblioteca personal. Agrupa y ordena toda la información que necesite. Y descargue en PDF cada edición. Opción exclusiva para socios SISEM. Buenos días, bienvenidos al 9º Seminario Internacional de Salud Ocupacional. Mi nombre es Fiori Ramos, soy el jefe de operaciones del Instituto de Seguridad MIRE. Voy a ser su moderador en esta mañana. Agradecemos mucho la participación de ustedes, agradecemos que también desde temprano hayan estado conectados y para el día de hoy tenemos un programa muy intensivo que esperamos pueda ser de su agrado y su atención durante todo el día. Queremos recordarle que también tenemos nosotros en este momento la primera feria en el metaverso, feria virtual de salud ocupacional en la plataforma MetaSurf, en la cual ustedes pueden ingresar para poder interactuar en una manera de aleatoria, en una manera de Android. Pueden ustedes ingresar y pueden explorar un poco lo que es nuestro sector minero. A nivel de subterráneo, a nivel de Tajo, pueden también tener acceso a alguno de los stands que tenemos en la feria virtual. Entonces los invitamos a que puedan ingresar a la feria virtual. Bien, nuestro primer expositor el día de hoy es Glenn Legault. El tema que va a exponer Glenn es consecuencias de la privación de sueño y la exposición al calor para los mineros subterráneos. Glenn es profesor de la Universidad Laurentiana de la Facultad de Ciencias Sociales. Permítame darle un resumen de su expertise profesional. El doctor Legault es neurocientífico del comportamiento en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Laurentiana en Sudbury, Ontario, Canadá. Sus áreas de interés en la investigación incluyen los efectos de la fatiga en el rendimiento cognitivo humano y los mecanismos neurales del aprendizaje mediado por el sueño. El doctor Legault posee un magíster en química y un PhD en psicología de la Universidad Queen's en Kingston, Ontario, Canadá. Además, completó una beca postdoctoral en la Escuela de Medicina de la Universidad de Toronto, en Toronto, Ontario, Canadá. Glenn Legault, muy buenos días. Agradecemos mucho tu participación y esperamos que puedas estar desde un inicio con todos los participantes para poder resolver todas sus inquietudes. Muchas gracias por su presentación. Con mucho gusto voy a responder a las preguntas que puedan surgir. Sí. Ok, a ver, su presentación. Listo. Podemos iniciar, Glenn. Ok. Muy bien. Bueno, buenos días. Yo pensé empezar ubicándome a mí para que en relación al lugar donde se encuentran ustedes. Estoy en Sudbury, cerca de Nueva York, estamos en Canadá. Más o menos tenemos 180,000 habitantes. Esta es un área geográfica muy especial. Bueno, primero teníamos trenes y luego me dediqué a la comunidad minera. Los organizadores me han pedido compartir con ustedes las observaciones que nosotros hemos tenido durante varios meses acá. Bueno, en los últimos 2 años hemos tenido 4 accidentes con personas trabajando en el turno nocturno. Entre ellos también había trabajadores del acero.
Es información que necesitamos saber. Entonces, el trabajo que voy a compartir con ustedes hoy día está dando soporte a la investigación que se ha hecho, y yo espero hoy día revisar algunos de estos antecedentes y luego presentarles a ustedes algunos de los hallazgos que han sido publicados como resultado de esa investigación. Así que bueno, para darles una idea de la presentación, es importante entender el contexto, entender por qué algunas de estas ideas son importantes. Y como quiero enfatizarlo, vamos a hablar acerca de las perspectivas evolucionarias, algunos de los comportamientos que nosotros hemos apreciado, que tienen que ver también con la biología. Vamos a hablar un poco acerca del sueño en los humanos, las patologías del sueño, en el contexto de del trabajo por turnos, y también creo que estos hallazgos, bueno, los voy a explicar con más detalle más adelante. Así que en este momento no sé si tienen alguna pregunta o de repente estoy yendo muy rápido, estoy hablando muy rápido para el intérprete. No, ¿estamos bien? Bueno, es importante que nosotros veamos cuál es el ciclo del sueño humano y también cómo esto ha ido evolucionando. Es importante entender que hace algunos años, bueno, tuvimos que cambiar comportamientos debido a algunos desastres. Hace algunos años, la primera vida en Marte se ubicó, y desde entonces nosotros hemos tenido que fijarnos más cómo ha evolucionado este patrón de horas oscuras y horas con sol todos los días. Entonces, todas las personas que trabajan y todos los mecanismos de trabajo han evolucionado y basados en las condiciones locales de luz. La evolución ha dado al cerebro humano distintas estructuras. En esta foto en particular, lo que podemos ver, lo que vemos acá es lo que se conoce como el cerebro reptil, el sistema. Esta estructura es muy interesante. Acá nosotros podemos verla. Y luego tenemos acá también el cerebro medio y luego la parte superior, que es la neocorteza, que también es importante para los resultados de comportamiento humano. Bueno, al hablar distintos idiomas, etcétera. Una de las cosas que es importante es poder apreciar cuándo empieza la neuroanatomía del sueño. Esto es muy importante. Acá tenemos, por ejemplo, cómo corresponde esto a la evolución y cómo nuestras capacidades han evolucionado. Acá tenemos el pensamiento abstracto, que es una capacidad humana, y vamos viendo la lista: pensamiento concreto, afiliación, apego, comportamiento sexual, presión arterial, ritmo cardíaco, temperatura del cuerpo. Todo esto está en este lugar, en esta estructura. Es importante observar que el sueño empieza en esta parte del cerebro.
El sueño es un imperativo biológico tan importante como comer, como respirar, etcétera. Entonces, es importante entender esto porque cuando nosotros alteramos el sueño por distintas formas, por patologías o cualquier otro motivo, o el contexto haciendo que la gente trabaje durante la oscuridad y se supone que la persona está más somnoliente en ese momento. Nuestro estilo de vida ha cambiado más o menos hace 135 años, cuando Edison, el inventor, inventó la bombilla de luz. La contribución de Edison tuvo un impacto en el sistema de distribución que nos permite realizar las actividades que realizamos en conjunto, pero en cuanto a la evolución, hace 135 años, es como una fracción de segundo. Y empezamos a operar fuera del diseño de la evolución basándonos en los imperativos biológicos. Entonces, nosotros sabemos de manera cierta que ahora trabajamos en la oscuridad, jugamos en la oscuridad y podemos ver en las comunidades que durante la noche nosotros estamos constantemente expuestos a la luz. Y no necesariamente se supone que hagamos eso, pero esto es recibido, la luz es recibida por nuestros ojos y va a alterar alguna química en nuestro cerebro, considerando la naturaleza de esta luz cuando te levantas en la mañana. Y probablemente para ustedes más o menos debe ser como una luz azul, contrastando con la naturaleza de la luz que nosotros vemos en la oscuridad. La mayor parte de personas dirían que es más, vemos las luces rojas. Las luces azules, cuando tú abres los ojos, tu cerebro te dice que es momento de levantarte. La luz roja es un entorno en el que ya tú sientes que estás alistándote para irte a la cama. Una de las consecuencias con respecto a la comunidad de adolescentes es que la naturaleza de la luz, de la pantalla de computación o el iPhone, etcétera, esto está afectando. Y cuando estamos hablando de un turno nocturno, vamos a enfrentar algunos problemas. Así que es importante ver que tarde en la noche estamos expuestos también a las luces de los autos, de los postes, y como que te sientes forzado a despertar. Entonces, quisiera dedicar unos minutos para hablar acerca del sueño. Este es un sueño normal y vamos a hablar un poco acerca de qué sucede con el sueño humano. Las personas tienen dos tipos de sueño que son muy diferentes con respecto a la neurofisiología que la describe. Por ejemplo, son estados bastante débiles. Tenemos una onda lenta de sueño que es la tercera etapa. Lo que estamos viendo en este gráfico son las distintas etapas en el curso de la noche, las etapas del sueño.
Vamos a hablar del sueño que no es REM primero. N1 es un estado transitorio. Acá es cuando tú empiezas, prendes la lamparita, pero perdón, apagas la lamparita, dejas tu libro y te alistas para dormir, pero todavía no estás dormido. En el nivel 2 es el sueño verdadero, pero esta es la etapa más ligera del sueño. En la etapa 3 es la etapa más profunda del sueño. Ya, a veces se conoce como sueño de onda lenta. Es muy importante porque durante esta etapa uno experimenta los beneficios del sueño. Vamos a obtener ese beneficio. Antes de 40 es cuando vamos a tener en el nivel 3 realmente un estado bastante profundo de sueño, lo cual eso es muy importante para los niños y para los adolescentes. Observarán que no tenemos un fenómeno lineal acá. Bueno, vamos a ver el REM. Como yo les mencioné, esto es una neuroquímica que es muy diferente, más o menos 90 minutos. Después de 90 minutos uno va a tener esta cantidad extraordinaria de actividad córtica. Si vemos tu cerebro cuando estás tratando de dormir, te sorprendería ver cómo se ve tu cerebro en este momento. Bueno, en este momento la corteza cerebral está muy ocupada y predominantemente el sistema neurotransmisor presenta estas características. Cuando estamos despiertos es la memoria. Entonces, el sueño REM y la memoria están relacionados estrechamente. Entonces, bueno, apagas la luz y dices es hora de dormir. Entonces, rápidamente vas a estar en esta etapa y vas a bajar de 1 a 2 y luego al 3. Y la pregunta es, ¿cómo volvemos al REM? Es el sueño del movimiento rápido de los ojos y luego volvemos a bajar y luego regresas al nivel 3, luego subes 90 minutos después y así sucesivamente y finalmente ya cierras tus ojos y vas a tener un sueño más largo. Con respecto a la memoria, en este estado tenemos un buen esfuerzo cognitivo. En el nivel 3 conocemos el sueño de onda lenta. La idea es que en el primer tercio de la noche nuestro cerebro procesa nueva información, refuerza la información ya existente y luego la bioquímica del aprendizaje en la última etapa nos permite afianzar todas las estructuras en el cerebro. Entonces, lo importante es que consideremos estas 3 etapas y ver cómo se manifiestan durante el curso de la noche. Esto es muy importante. Bueno, si hay alguna patología o algo sucede,
Entonces, va a ser difícil acceder a una de estas etapas de sueño. Los tiempos de reacción son malos o de repente no puedes tener control, etcétera. Y probablemente cualquiera que ha tenido una mala noche, al día siguiente puede sentirse un poco mal y no te sientes como tú mismo. Lo que las personas no reconocen es que este patrón de sueño que se va moviendo es definido por nuestro cerebro. Nuestro cerebro sabe mejor qué cosa se necesita o qué puede ser de beneficio. Entonces, uno de los problemas que surge es que las personas, cuando están en estas etapas, no necesariamente dejan que se complete el ciclo del cerebro. Y en ese caso también pueden haber consecuencias negativas. Entonces, lo que trabaja en conjunto con respecto a cómo la persona está durmiendo, cuán bien ha dormido la persona. Bueno, ¿qué tipo de problemas enfrentan las personas? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que sucede cuando las cosas van mal. Esta es una lista de algunas de las patologías del sueño que son bastante comunes. Por ejemplo, la apnea del sueño, mayormente porque los datos nos indican que esto se presenta en la edad mediana, y nosotros hemos estudiado a varias personas y vemos que había bastantes problemas relacionados con obesidad o pocas horas de sueño. Bueno, acá en Sudbury vimos que era bastante continuo este problema, preguntándonos si es que hay algún fenómeno que afecta el insomnio también. Con frecuencia pensamos que el insomnio es una condición, un problema específico, pero hablando general, ese no es el caso. Alguien que se define como que sufre de insomnio está describiendo un síntoma. Entonces, cuando alguien tiene este tipo de preocupaciones, que no puede dormir, siempre hay que preguntarse por qué es esto y tratar de encontrar la razón de ese insomnio. Bueno, la apnea del sueño obstructiva es una patología, la OSA, generalmente hablando. Nosotros vemos que las personas tienden a tener sobrepeso. Hemos identificado a personas en Sudbury. La característica de la obesidad era una característica que se repetía mucho. Entonces, esto tiene que ver con un problema mecánico. Cuando uno tiene, bueno, uno come algo o huele algo que va hacia nuestros pulmones. Bueno, podía haber una serie de cuestiones o de problemas previos, como por ejemplo amígdalas o algo que esté obstruyendo el acceso de alimentos y que impide el sueño. Pero en realidad las personas que sufren de apnea del sueño tienen un ligero sobrepeso, igualmente
están también con sobrepeso, no solo por fuera, sino también por dentro. Y también tenemos que ver cuál es el tono muscular. Nosotros esperamos que el tono muscular esté bien, pero ciertamente cuando nosotros nos echamos y nos vamos a dormir, entonces tenemos esta obstrucción. Y el tono muscular quiere decir que vamos a tener una afección interna. Entonces esto nos impide dormir y durante el sueño de movimiento rápido del ojo realmente se va a inhibir este tono muscular. Entonces lo que sucede es que va a haber una especie de colapso interior que va a producir la falta de oxígeno. Y lo positivo sería que no nos falte el oxígeno. Entonces hay que lograr que la persona respire, que no tenga problemas de respiración hasta que se normalice la concentración del oxígeno. Y hay prácticas que hay que repetir y repetir porque a veces estamos hablando de cientos de libras o de kilos de exceso. Y ciertamente hay que ver el hipnograma en la noche. Obviamente, eso no sigue solamente un patrón para la privación del sueño, sino que también tenemos que ver que las personas no están disfrutando los beneficios de una buena noche de descanso. Entonces nosotros vamos a encontrar generalmente exceso de peso y vemos que la faringe es muy angosta, entonces impide la circulación del aire. Bueno, hay mucho tejido acumulado en la faringe y deja un pequeño pasaje para el ingreso del aire. Si uno está echado, también tiene esto. Si usted está tratando de dormir, necesita expandir el diafragma para respirar, pero acá vamos a poder ver una resistencia al flujo de aire. Obviamente, esto es lo que ya he mencionado, que disminuye el tono muscular. Entonces, esta persona no va a tener un tono muscular suficiente para poder dormir. Entonces, los músculos, todos los músculos que están asociados con el hecho de respirar, ya están débiles. Y si a eso le sumamos una faringe que está enangostada, que hay resistencia para poder aspirar el flujo de aire, entonces los músculos que no pueden hacer su trabajo y tienen una capacidad que ha disminuido para hacerlo. Cuando nosotros tenemos este ciclo de despierta o trata de dormir, despierta y trata de dormir, vemos que la saturación del oxígeno en la sangre disminuye aumentando las concentraciones de dióxido de carbono en la sangre. Esto es potencialmente serio para tener bastante oxígeno en el flujo sanguíneo y ciertamente puede dañar algunas células. Con una función respiratoria normal, respiramos una cantidad de dióxido de carbono.
Pero si el sistema altera y hay baja saturación de oxígeno en la sangre, eso va a afectar también al cerebro. Entonces, volviendo al tema de la apnea del sueño, ahí es importante que haya un cambio en el físico de la persona para poder tener suficiente oxígeno y evitar un daño cerebral que prácticamente se presenta todas las noches. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento o dejamos las preguntas para el final. Bueno, entonces, hemos Sí, para el hablado final, acerca de las... las preguntas, por favor. Okay. Bueno, So we talked a little bit about what vamos a hablar un poco acerca de lo que sucede cuando se altera el sueño, cuando pasamos por los niveles 1, 2, 3 del sueño y qué sucede cuando este ciclo de sueño no está sucediendo. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de esta alteración del sueño? Bueno, esto es basado en un estudio que yo he utilizado. Acá tienen la información del estudio. Existe en la literatura continuas publicaciones, así que posiblemente existen más trabajos más recientes que ya estén a disposición. Pero esto es lo que nosotros hicimos. Hemos hablado acerca de una falta de atención o del tiempo de reacción de la persona. ¿Qué cosa significa esto? Esto significa que cuando hay un accidente con relación a la patología del sueño, las personas que no descansan, no duermen bien, posiblemente no tengan la posibilidad de, por ejemplo, manejar bien un equipo. Hay distintos efectos que nosotros hemos identificado hace ya algunos años debido a la alteración circadiana. Lo importante es detectar el problema de la privación del sueño y tratar de solucionarlo. Bueno, las consecuencias que nosotros hemos visto, por ejemplo, el aumento de incidencia de accidentes y lesiones, las personas con patología del sueño se van a sentir más lentos, cosas como esa, por ejemplo, y también van a cambiar su estado de ánimo, como ansiedad o depresión incluso. Empiezan también a experimentar alteraciones en el sueño y también eso va a afectar su bienestar mental, va a tener efectos en el desempeño y en su salud física. Entonces es importante ver la relación entre el aspecto metabólico y también las horas de sueño. Es bastante claro que es como, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Al hacer este análisis, cuando las personas duermen mal, bueno, y ellos tienen que, bueno, que verse obligados, digamos, a manejar. El sistema ya es disfuncional y a veces
También el exceso de peso va a afectar, ya hemos hablado acerca de esto, de personas que no pueden dormir bien, se tienen más renegones, más molestos, pueden tener problemas sociales y también problemas familiares. La alteración crónica del sueño y la alteración circadiana también han sido estudiados y han sido relacionados a numerosos efectos adversos, sobre todo, como hemos visto, desórdenes metabólicos como obesidad y diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, infarto cerebral, problemas neurológicos, úlceras gastrointestinales, distintos tipos de cáncer y también resultados reproductivos adversos. Bueno, esta es al identificar los distintos tipos de cáncer, vemos también que puede haber una relación con la falta de sueño. Entonces, ahora vamos a hablar acerca del trabajo en turnos. Entiendo que por diseño, por evolución, nosotros debemos dormir en el momento adecuado y tenemos que estar despiertos y alertas durante la noche para un turno. Y esto no necesariamente funciona. Los mineros, generalmente los que tienen una edad mediana, empiezan sus turnos cuando todavía están con sueño. Los adultos, hablando en general, no se pueden acostar muy temprano, como antes de las 11 de la noche. Y aún si están cansados, bueno, ellos tienen que trabajar. Entonces el minero, por lo menos en Sudbury, tiene que estar en las instalaciones a las 6 de la mañana. Tienen que levantarse, tienen que tomar una ducha, tienen que tomar el desayuno y tienen que manejar. Y todavía les falta sueño antes de que lleguen incluso a las instalaciones. Los trabajadores nocturnos, del turno de noche, ellos vienen a trabajar en el primer turno, probablemente han estado levantados 24 horas, entonces es bastante difícil que alguien pueda funcionar así. Entonces, bueno, el turno nocturno empieza a las 11 de la noche y salen a las 5 de la tarde, así que es muy difícil dormir en ese momento libre. Además, para los trabajadores del turno nocturno, la biología que ellos tienen, ellos ya tienen fatiga antes de que empiecen el trabajo. Y luego, con la evolución que está sucediendo, algunos están trabajando doble turno. Los trabajadores de turno nocturno están en un riesgo mucho más alto de tener un accidente de auto cuando están regresando a su casa, porque ellos pueden quedarse dormidos al regresar a casa. Porque nuestros cerebros están diseñados para dormir durante la oscuridad y estar despiertos durante la luz natural. Entonces los trabajadores del turno nocturno tienen una deficiente calidad de sueño durante el día. Y bueno, hago referencia nuevamente al hipnograma. Y ese patrón tiene que ver la adaptación de nuestro cerebro. El sueño durante el día es de baja calidad.
Bueno, ellos también quieren enterarse qué está pasando en el mundo durante el día y han acortado sus horas de sueño y luego regresan al trabajo para el turno nocturno. Todo esto está alrededor de una hormona en el cerebro llamada melatonina. Algunas personas pueden haber escuchado de melatonina como una ayuda para el sueño. Algunas personas la han tomado como estrategia para abordar el insomnio. Realmente no es una droga efectiva para las personas que quieren dormir en la noche. La idea sería que tienes que tomar melatonina, que corresponde con el ritmo corporal natural, pero realmente no. La melatonina, bueno, la toman pensando en que va a ser de ayuda, pero realmente no vas a lograr los resultados. Si la tomas a las 2 a.m., tal vez. Pero bueno, habiendo dicho todo eso, el tomar melatonina puede ser de ayuda, de alguna ayuda para los trabajadores de turno nocturno, que puede aumentar su eficiencia y también si es que aumenta en las horas de sueño durante el día. Pero hablando en términos generales, la melatonina no es de ayuda. Bueno, entonces es importante entender que hay dos sistemas separados que funcionan para que la persona pueda funcionar en el día y dormir adecuadamente en la noche. Para la persona normal, saludable, que duerme en horario normal, bueno, acá tenemos, esta es la presión del sueño. Esto se describe en la literatura con el proceso X y es bastante obvio. Te has levantado esta mañana, así que tu impulso para dormir es lento. A medida que el día va pasando, ya te vas cansando. Y en este momento has llegado al punto de que quieres irte a dormir. El proceso Z lo tenemos graficado acá. Estos son los efectos circadianos. Esto es primero en la mañana. Estás muy atento, pero quieren que estés igual de atento y despierto a la hora de la cama. Estos son sistemas que funcionan opuestos uno al otro. Entonces hay que tener en cuenta la habilidad cognitiva y este es el equilibrio que queremos lograr para funcionar acá, de la misma forma acá y acá. Entonces, bueno, nosotros llegamos a la hora de acostarnos, pero el sistema quiere que estemos despiertos. Entonces, si tenemos insomnio, lo que va a suceder es que esa señal va a ser atacada por los aumentos de melatonina. Esto viene a ser como el reloj de nuestro cuerpo. Bueno, y la actividad cerebral, bueno, nos indica que es hora de dormir. Bueno, la melatonina va a aumentar y la idea es suprimir este
deseo de estar despierto. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos a un trabajador de día al que le faltó sueño? Ahí tenemos nuevamente, no ha dormido bien, la presión del sueño, empieza este proceso, pero tiene una pendiente diferente. Estas personas están realmente cansados a mediodía a veces. El proceso Z, que son los efectos circadianos, continúa. Y esto es lo que sucede posiblemente con la habilidad cognitiva. Y no va a funcionar como lo haría en otro momento. Entonces, para los trabajadores nocturnos, en el primer turno, acá tenemos la pendiente de la presión de sueño. Quieren dormir antes de empezar su trabajo. Y los efectos circadianos están ahí todavía. Esta es la hora de dormir y esta es la mañana. Así que una vez más, los efectos circadianos nos quieren acá. Y la melatonina va a suprimir este efecto. Y esto es lo que sucede con la actividad o habilidad cognitiva durante el curso de la noche. Mayormente acá, cuando es la hora de irnos a casa, es cuando están más cansados. La exposición al calor. Las temperaturas centrales del cuerpo pueden resultar elevadas durante el trabajo en entornos que son muy calurosos, muy calientes. Cuando se está haciendo trabajo físico, por ejemplo, en ambientes muy calientes, esto va a elevar la temperatura corporal. ¿Y qué sucede cuando tenemos nosotros este problema? Hay distintos problemas de estrés calorífico que afectan las tareas que requieren atención y respuesta a cualquier situación inesperada. La minería es un trabajo que demanda mucho trabajo físico, que requiere también los aditivos de seguridad, que a veces son pesados, estos equipos. Esto quiere decir que no van a poder sudar de la manera que debería ser. Además de trabajo duro, en un entorno difícil, caliente, con todo el equipo que tienen que cargar, la temperatura corporal va a aumentar. Y luego van a ver estas consecuencias. Entonces, este documento, este trabajo, realmente fue realizado identificando las respuestas circadianas definidas cuando se juntan con temperaturas altas, ocasionan el problema. Hemos hecho la cobertura de estos datos. Hemos trabajado con 19 mineros subterráneos durante 28 a 30 días consecutivos, utilizando tecnología que nos permitiera hacer estudios de sueño para todos los sujetos en el estudio. Evaluamos la calidad del sueño. Utilizamos también tareas de vigilancia para evaluar la capacidad de la persona a prestar atención y también realmente vimos qué cansados estaban. Nuestros hallazgos, nuestros participantes experimentaron una deficiente calidad de sueño sin importar en el turno que estuvieran trabajando o si estuvieran de día libre. Ellos dormían mal. Esto no importaba en qué turno trabajaran. Cuando se los programaba para trabajar en un turno de día, experimentaron significativamente menos sueño antes de que empezaran su turno. Entonces, si alguien me pide que me levante a las 4 a.m. y no has llegado a la cama, no podías dormirte,
antes de las 11, entonces piense que hay una privación del sueño. Y no fue ninguna sorpresa ver que los sujetos en el estudio tenían una fatiga al final de un turno nocturno. Nuestras medidas objetivas de capacidad de prestar atención estuvieron al punto más alto al inicio del turno nocturno, pero hubo una disminución marcada en el desempeño durante el curso de la noche. Entonces, estas personas vinieron, podían prestar atención, pero a medida que avanzaba la noche, ellos hicieron, bueno, la habilidad de la persona fue decayendo en el curso de la noche. Entonces, nosotros sabemos que todos los mineros subterráneos se presentaron y informaron que les faltaba sueño. Esto es un tiempo de reacción. Recuerden que yo les dije al inicio, bueno, que uno tiene, es importante que identifique qué es lo que está sucediendo. Si vemos que algo sucede y es una persona que no tiene problemas de sueño, de repente esa persona puede reaccionar con más rapidez, mucho mejor que la persona que tiene privación de sueño. Los accidentes fatales nos indican que hay un problema. En este gráfico podemos ver, bueno, acá pueden ver ustedes la hora de la prueba. Acá ven ustedes los días libres, los días de turno, perdón, turno de día y turno de noche. Y en el turno de noche vemos que acá disminuye y es la atención, y esto refleja a mitad del turno nocturno, y acá podemos ver en la hora 1 no muy bueno, luego vamos al bueno, y acá es donde esperamos la mayor cantidad de accidentes. Entonces, quiero agradecer a los organizadores por haberme invitado. Les agradezco a WSIB de Ontario igualmente también, y a mis colegas y a los trabajadores de la universidad por habernos ayudado también en la realización de este estudio. Con mucho gusto voy a responder a alguna pregunta. Glenn, muchas gracias por tu participación, por el detalle del estudio que nos has presentado, que es de mucho interés para nuestro personal en mina y para el personal que administra la salud de nuestros trabajadores. Tenemos dos preguntas. A ver, estudio por favor con las preguntas. A ver, la primera pregunta, si la... por favor, si puedes dejar de compartir para poder nosotros presentar la pregunta. Sure, 1 second here. Correcto, gracias. La pregunta es, ¿una persona que toma pastillas para dormir puede conducir equipos? Le agradecemos la pregunta a Jenny Ramos, tu participación activa en el seminario. Muchas gracias, Jenny. ¿Una persona que toma pastillas para puede conducir equipos? ¿De equipment? Creo que esto va a depender de cuándo está tomando la medicina. Hablando en términos generales, pero si quieren que
No son personas seguras y esperan que que esta pastilla que toma funcione mientras están trabajando. Entonces, a veces estas pastillas pueden ser para contribuir a una depresión. Algo puede suceder en el entorno y ellos no podrían responder, no podrían reaccionar. Si la persona está tomando una medicación la noche antes, posiblemente ahí no habría problema, porque esta pastilla habría sido metabolizada y la persona se habría beneficiado de buen sueño. Es importante entender que estas medicinas, pastillas para dormir, bueno, tienen, se usan solamente, bueno, no es solamente si alguien ha pasado por un evento traumático, pero ciertamente, generalmente no se debería usar ese tipo de medicamentos. Another question? Sí, bien, gracias. Otra pregunta, por favor. A ver, ahí tenemos una pregunta de Raúl Gomero. Justo lo ha presentado en inglés. Administration of melatonin by an employer should consider informed consent due to the risk of developing diabetes and cancer. What do you think of this comment? Muchas gracias, Raúl, por tu consulta. I have to say, Yo debo decir que no estoy seguro de que hay riesgos asociados con diabetes y cáncer. No he leído al respecto, pero la melatonina no es efectiva para el sueño. Y yo diría que alguien sea obligado a informar este problema. Como yo lo dije en el último año, bueno, solamente he visto que la melatonina tenga beneficio es cuando quieres dormir durante el día. Pero debo decir que no pienso mucho en este tema. Ok, la siguiente pregunta, última pregunta, para trabajos con turno de 12 horas, ¿qué recomienda como programa para un descanso adecuado en el día del personal para luego poder completar sus 7 u 8 horas de descanso, de sueño? so there are a couple of things. Pero hay un par de cosas. Tratamos de evitar ese tema de la luz que ya lo mencioné. La persona llega a casa después de un turno nocturno con lentes de sol. Eso puede ayudar en algo. Y bueno, hablando de la melatonina, eso también podía ayudar en parte, pero es muy difícil, especialmente a medida que envejecemos. Es difícil mantener buena calidad del sueño durante el día, sin hablar que también necesitamos buen descanso en la noche. No comer antes de ir a dormir, no hacer ejercicio antes de acostarse, pero si la persona, bueno, ha trabajado 12 horas, por ejemplo, en el turno nocturno, necesita dormir bien durante el día
y después de eso hacer cosas como ejercicios o comer comida de buena calidad, no demasiada comida, y controlar otros con estados médicos. Ellos en general estarían en buena forma. No sé si con eso he respondido a su pregunta. Correcto, correcto, Glenn. Correcto. A ver, me dicen que hay una última pregunta. Agradecemos a Jorge Carpio por la pregunta anterior, por la anterior pregunta. Muchas gracias, Jorge, por participar de forma activa. Tenemos una última pregunta, por favor, Glenn. ¿Cuál era el sistema de rotación de turno y cuántas horas de trabajo por turno? Es una pregunta de Horacio Rivera. Está referido al estudio, cuál era el sistema de rotación de turno y cuántas horas de trabajo por turno. One of the reasons we were able to do this Una study de las razones que pudimos hacer el estudio es que estaban operando creo que a las 4:30 y las horas de trabajo eran las mismas a través de la frontera. Entonces, no creo que eran turnos de 12 horas. Pero tendría que averiguar, revisar la documentación. Pero nosotros lo que sí pudimos fue nivelar el campo, por decirlo así, de los 4 estudios para lograr un tiempo de descanso que sea cómodo. Pero no era un turno de 12 horas. Pero disculpen, es una buena pregunta, pero no tengo la respuesta exacta. Correcto, correcto, Glenn. No, muchas gracias, muchas gracias. De todas maneras, si luego nos puedes alcanzar la respuesta, nosotros podemos contactarnos con Horacio y darle el detalle. Te lo agradeceríamos un montón. Y nada, agradecerte por la participación en este 9º Seminario Internacional de Salud Ocupacional organizado por el Instituto de Seguridad Minera. Muchas gracias por acompañarnos y espero puedas continuar incluso escuchando las siguientes ponencias durante todo el día de hoy. Muchas gracias, Glenn Legault. You're welcome. Thank you for having me. Ya, no hay por nada y gracias por haberme invitado. Bien, para nuestros participantes al 9º seminario,